Si no estoy muy mal informado, a finales de este mes de enero, Netflix estrenará una docuserie sobre Alejandro Magno, el gran conquistador de la antigüedad, la cual se llamará Alexander the Making of a God, o bueno, Alejandro la creación de un dios. Hecho que, si os soy sincero, me crea una extraña sensación, la cual podría definir como miedo y curiosidad a la vez. Y es que, como ya sabéis, Netflix nos ha dado algún que otro documental que, bueno, no estaba mal. Y por otra, bueno, creo que no merece la pena ni comentar lo que fue esta tremendísima basura. Pero bueno, démosle el beneficio de la duda y esperaremos al día 31 de enero a ver qué nos encontramos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy, aprovechando el próximo estreno de la docuserie de Netflix, hoy hablaremos de Alejandro Magno, uno de los personajes sin duda más conocidos de toda la antigüedad, del que se han escrito, yo qué sé, sabe Dios cuántos libros. Y bueno, no me quiero andar mucho por las ramas porque, como ya sabéis, a pesar de que nuestro protagonista de hoy no vivió demasiado tiempo, murió con 32 años, su vida otra cosa no, pero sí, fue de lo más intensa. En una noche de verano del año 356 a.C., en la ciudad de Pela, capital del reino de Macedonia, nació un niño que estaba destinado a cambiar el curso de la historia. Su padre, Filipo II, era el rey de Macedonia, uno de los reinos más poderosos de la antigua Grecia. Su madre, Olimpia, era una princesa del reino de Épiro, y era conocida por su belleza y por su inteligencia. El niño recibiría el nombre de Alejandro, y desde muy pequeño demostró ser un prodigio. Era un niño inteligente, valiente y apasionado por la guerra. Filipo II se encargaría de educarle para que fuera un gran guerrero y un líder, y para ello contrató a los mejores maestros de la época, entre los que se encontraban en un principio gente como Lisímaco de Acarnania. Alejandro estudiaría matemáticas, literatura, música y geometría, y también se interesó por la filosofía y la historia. Pero lo que más fascinaba a Alejandro eran los relatos y héroes homéricos. Se sentía identificado con Aquiles, el héroe de la guerra de Troya, y también con Heracles, el semidios que realizó sus famosos 12 trabajos. Sobre su carácter, ya desde pequeño se nos cuenta que era un chico con un carácter bastante pasional, teniendo de vez en cuando sus arrebatos, tanto de furia como de afecto. Pero si hay un maestro que sin duda es conocido a día de hoy entre todos los que pasaron por la vida de Alejandro, ese fue sin duda Aristóteles, quien también le enseñó a Alejandro otra gran variedad de temas: historia, literatura, geografía, matemáticas y también medicina. En el terreno literario, Aristóteles hizo especial hincapié en la Ilíada de Homero, que, como ya os he dicho, se convertiría en el libro favorito del joven príncipe. Aristóteles también le enseñó a Alejandro las obras de Heródoto, Tucídides y Jenofonte. Y estas obras le proporcionaron a Alejandro una visión amplia del mundo, y le ayudaron a comprender los conflictos que se estaban librando en su época. Asimismo, Alejandro era también un gran admirador de la poesía de Píndaro y de la tragedia griega, en especial de Eurípides. La poesía de Píndaro le inspiró con sus ideales de gloria y honor, y las tragedias de Eurípides le enseñaron sobre la naturaleza humana y sobre la importancia de la compasión. Mientras Alejandro se fortalecía intelectualmente, también se preparaba físicamente para su futuro como guerrero, entrenando constantemente. Ahora bien, llevo un ratazo hablando de Alejandro Magno y todavía no he hecho hincapié en lo que la gente más suele recordar de él. Y sí, estoy hablando de sus batallas o de sus campañas militares, las cuales comenzaron desde muy pronto, antes incluso del famoso magnicidio de su padre. En la corte de Pela, la capital de Macedonia, el joven príncipe comenzaba a dar sus primeros pasos como gobernante. Alejandro Magno apenas era un adolescente y había asumido las riendas del reino en ausencia de su padre, que se encontraba en campañas militares. El joven príncipe demostró rápidamente su talento para el gobierno, y en su primer año como regente, Alejandro negociaría con éxito con una embajada persa que había llegado hasta la capital. En el año 338 a.C., Alejandro tuvo por fin su oportunidad de demostrar su valía en el campo de batalla. Filipo se enfrentó a una coalición de ejércitos griegos liderados por Atenas, en la batalla de Queronea. El joven príncipe, con apenas 18 años, capitaneó a la caballería de élite macedonia, la cual daría del golpe de gracia a la coalición griega. La victoria de Queronea marcaría el inicio del dominio macedonio sobre Grecia, y Alejandro había demostrado un gran valor en aquella batalla. A pesar de que había demostrado ser un joven muy capaz en el campo de batalla y también un gran líder, su sucesión al trono no estaba garantizada. Y es que, como muchos ya sabéis, su padre y su madre tenían una relación que calificarla de horrible creo que sería quedarse muy corto.
Incluso durante una de las bodas de su padre, Filipo, estando borracho como una cuba, se cayó y Alejandro comenzó a burlarse de él. Algo que hizo que él y su madre tuvieran que exiliarse. Aunque bueno, Filipo poco después terminaría perdonándoles. Pero poco después sucedería algo que marcaría la vida de nuestro protagonista de hoy. Y es que cuando contaba con unos 20 años, en el 336 a.C., su padre fue asesinado durante la celebración de una boda por uno de los miembros de la Guardia Real llamado Pausanias. A pesar de que el magnicida consiguió huir en un principio, los guardias reales le dieron alcance y acabaron con su vida. Y nunca se supo cuáles fueron sus motivaciones reales al 100%. Aunque teorías hay para dar y regalar. Muchas de ellas apuntan a la propia madre de Alejandro y otras hacia el imperio aquemenida persa contra los que Filipo estaba preparando su campaña. A pesar de que las relaciones con su padre no eran las mejores, Antípatro, uno de los mejores y más veteranos generales de Filipo, fue quien le allanó el camino al trono presentándole ante la nobleza macedonia y el ejército como su nuevo rey. Pero claro, a pesar de esto, había muchos que podían poner en entredicho su reinado y también otros posibles candidatos, por lo que Alejandro optó por la vía rápida. Hizo asesinar a su hermanastro Carano, también a su primo y sobrino de Filipo, Amnitas IV. También mandó matar a Átalo, que era su comandante en jefe de los ejércitos de Asia, y su madre hizo asesinar a una de las esposas de Filipo, Cleopatra Eurídice, y también a la última de las hijas de Filipo, una niña llamada Europa. Su presencia en el trono estaba asegurada, pero no tanto la estabilidad del reino que había heredado de su padre, ya que no fueron pocos los vecinos que hicieron intenciones de recuperar su independencia al ver que Filipo había muerto. Pero Alejandro actuó rápido. En una rápida campaña que apenas duró unas semanas, fue confirmado como comandante en jefe de Tesalia, presidente del Consejo Anfictiónico y caudillo de la Liga de Corinto, en la guerra venidera contra el imperio persa. Tras esto marcharía al norte para someter a los tracios e ilirios, pero su larga permanencia allí hizo creer a muchos que Alejandro había muerto, por lo que los tebanos se sublevaron. Alejandro, tras conocer esta noticia, no tardó en presentarse ante las murallas de Tebas, y ante la negativa de los tebanos a rendirse, Alejandro cortó por lo sano y arrasó con la ciudad. Ahora sí, con todo el poder por fin asegurado en su territorio, por fin podría emprender la campaña contra los persas, cruzando hacia Asia, y para ello logró reunir un gigantesco ejército que tenía más o menos unos 37.000 hombres. En esta campaña participarían algunos de sus más notables generales, como por ejemplo Parmenión, Clito, Antígono, Hefestión, Filotas, Ptolomeo, Crátero, Perdicas, Nearco o Seleuco. Hombres que resultarían vitales para el bando griego, empezando por la primera gran batalla en territorio persa, la del río Gránico. En ella, el ejército de Alejandro aplastó a los hombres del bando persa, que en su mayoría estaba compuesto por mercenarios griegos, los cuales fueron ejecutados por traidores, y se mandó a modo de trofeo unas 300 armaduras persas a Macedonia. Cabe destacar que en esta batalla Alejandro demostró un gran entusiasmo y valentía, tanta que de no haber sido por Clito el Negro, su historia hubiera terminado aquel día. Tras esta batalla, Alejandro continuó descendiendo por el oeste de la península de Anatolia, y conquistando Misia, Sardes, Éfeso o Halicarnaso, entre muchas otras. En poco más de un año, Alejandro se había hecho con gran parte de la península de Anatolia. Por el lado persa había varios problemas. El primero de ellos es que desde luego que no estaban en el mejor de sus momentos, y el segundo es que, el imperio persa era enorme y la logística para trasladar las tropas de un lado a otro hacía que sus movimientos fueran muy pero que muy lentos. Por otra parte, Darío III pensaba que con un golpe fuerte y definitivo contra las fuerzas de Alejandro bastaría, y su primer intento sería en la batalla de Isos. Pero aquí, el soberano persa cometió un grave error, y es que sí, por fin había logrado movilizar gran parte de sus fuerzas, pero dejó que el macedonio eligiera el lugar de batalla, escogiendo para ello una estrecha llanura donde los persas no pudieron desplegar todas sus tropas en condiciones. Las cifras de ambos contendientes varían un poco según las fuentes, pero lo que es seguro es que las fuerzas de Alejandro obtuvieron una rotunda victoria aquel día, y Darío III tuvo que salir huyendo al quedar expuesto junto con gran parte de su ejército. Habían perdido la batalla, sí, pero su imperio, aunque derrotado, todavía permanecía en pie. Tras esta confrontación, Alejandro y su ejército descendieron hacia el sur, bordeando el mar Mediterráneo y arrebatando más ciudades a los persas. Y es en este punto cuando tendría lugar un asedio que sin duda
pasaría a la historia. Y sí, estoy hablando del famosísimo asedio de la ciudad de Tiro. Y es que nuestro protagonista de hoy solicitó permiso para entrar en la ciudad. Y los habitantes de esta, que se sentían muy pero que muy seguros en su isla fortificada, le denegaron el acceso, por lo que el macedonio entró en cólera y ordenó tomar la ciudad. Asedio que no sería nada fácil, porque para recorrer los 700 metros que separaban la costa de la isla se tuvo que construir un enorme espigón que partiría desde la misma costa. La obra de ingeniería les llevó unos 6 meses, y no sin dificultades y con la ayuda crucial de sus trirremes, la fuerza de Alejandro consiguió entrar en la ciudad, acabando con la vida de 8.000 habitantes de Tiro y esclavizando a otros 30.000. Tras finalizar la conquista de Tiro, Alejandro puso rumbo a Egipto. Conquistó Menfis y fundó Alejandría, y después fue proclamado faraón. En Alejandría, como ya sabéis, posteriormente su general Ptolomeo fundaría la dinastía tolemaica, la cual se extendería durante 3 siglos. Pero tras su estancia en Egipto, la marcha contra los persas debería continuar, por lo que puso rumbo a Mesopotamia. Pasó por Damasco y Nisbis, y tras rebasar el río Tigris, tendría lugar una batalla que sería sin duda una de las más recordadas de la antigüedad. Y es que, como os he comentado antes, Darío III había logrado huir de la batalla de Isos, y aprovechando la estancia de Alejandro en Egipto, pudo rehacer su ejército, y esta vez era mucho más poderoso. Y en la llanura de Gaugamela tendría lugar la que sería la última gran batalla del soberano persa. No sabemos con seguridad cuál era el número de tropas con las que contaban los persas, ya que, como bien sabéis, las fuentes de entonces tienden a exagerar las cifras para darle más mérito a la victoria de Alejandro. Pero sí sabemos que eran muy superiores a los 40.000 efectivos con los que contaban los griegos. Y esta vez sí, la llanura para luchar era bastante extensa. Pero de poco le servirían aquellas ventajas a Darío aquel día, ya que se dice que Alejandro y su caballería hicieron un quiebro en cuña para dirigirse hacia las tropas que protegían a Darío. Al soberano persa no le quedó otra que protegerse y huir. Y a pesar de que la contienda continuó durante varias horas más, el destino de la batalla había quedado sellado en el momento en el que Darío abandonó, y con él firmaría su posterior final y también el del propio imperio persa, ya que a partir de entonces Darío solo pudo huir. Tras esta decisiva batalla, Alejandro se dirigió hacia Susa, la que era, por decirlo de alguna manera, la capital administrativa del imperio persa, y sus habitantes se rindieron pacíficamente, pero esto no fue lo más importante, ya que allí él y sus hombres pudieron apoderarse del tesoro real persa. Pero bueno, a pesar de esto, no se quedó demasiado tiempo allí y decidió penetrar en el corazón del imperio persa. Tras atravesar, no sin dificultad, las tierras de los husios, Alejandro llegaría hacia otro gran reto militar, la que sería conocida como la Batalla de las Puertas Persas. Un desfiladero que era la frontera militar de la región de Persépolis. La frontera estaba muy defendida por el sátrapa Ariobarzanes, y esta fue la batalla más costosa en la vida de nuestro protagonista de hoy. Tras las numerosas bajas iniciales en el bando macedonio, les fue revelado un paso en el que pudieron rodear a las fuerzas persas, y así lo hicieron. Las fuerzas de Alejandro cayeron sobre sus enemigos, y el macedonio saldría una vez más victorioso. El camino hacia Persépolis estaba despejado. Persépolis era una ciudad que había sido fundada por Darío I, y era reconocida como una de las ciudades más bellas de la antigüedad, y era el mayor centro administrativo y sobre todo espiritual del imperio persa. Alejandro Magno entró en Persépolis sin ninguna dificultad, ya que el gobernador local había decidido rendirla sin luchar. Aún así, esta ciudad tendría un destino bastante diferente al que tuvo Susa o al que tendría Babilonia. Con la aprobación de Alejandro, la ciudad fue saqueada por las tropas macedonias, que se entregaron al robo, al asesinato y a la destrucción. Así, el nuevo rey de Asia quería agradecer a sus hombres todos sus esfuerzos y su valor, concediéndoles un botín como nunca antes habían visto. En las cámaras del tesoro de Persépolis, Alejandro encontró uno de los mayores tesoros de la historia: 120.000 talentos, lo que equivaldría aproximadamente a unas 3.100 toneladas de oro y plata. Esta cantidad por sí sola ya sumaba ampliamente todos los tesoros conseguidos hasta la fecha, y después de pasar 4 meses en Persépolis, entre enero y mayo del año 330 a.C., Alejandro Magno abandonó la ciudad, pero no sin antes ordenar el incendio de sus palacios. Pero tras esto tuvo lugar otro gran punto de inflexión en la vida de Alejandro, y es que Darío III había sido asesinado por Besos, uno de sus hombres de confianza. A lo que Alejandro reaccionó proclamándose rey de reyes y yendo a dar caza al asesino de Darío. Alejandro le perseguiría hasta el valle de Kabul, en lo que hoy es Afganistán,
y Besos no logró escapar por mucho más tiempo, ya que sería atrapado por Alejandro en Sogdiana. Durante este tiempo, a nuestro protagonista de hoy no le faltaron las conspiraciones en su contra, ya que algunos de sus hombres de confianza estaban hartos de las campañas y del despotismo de su soberano. Tras desbaratar un intento de asesinato, Alejandro reunió a sus generales y acabaron con el que era el cabecilla de la conspiración, Filotas. Y tras ello irían a por la vida de su padre, Parmenión, el más experimentado de sus generales. Tras esto, nadie cuestionaría más su autoridad. Con su ejército y su autoridad reforzada, Alejandro entraría donde ningún hombre occidental había entrado hasta entonces. Y sí, estoy hablando de la actual India. Y allí formaría alianzas con varios jefes locales, pero hubo uno que se negó a acatar su autoridad. Y sí, estoy hablando de Poros, quien le haría frente en la conocida batalla de Hidaspes. Aquí, el jefe indio, a pesar de salir derrotado, vendió muy cara su derrota, provocando muchas bajas entre los griegos y ganándose el respeto de Alejandro. Pero los más leales a nuestro protagonista de hoy se negaron a seguir avanzando. Querían regresar a sus hogares, y esta vez sí, al macedonio no le quedó otra que emprender el camino de vuelta a casa. En el camino de vuelta derrotó nuevamente a cuantos pueblos se le pusieron por delante, y para el año 323 a.C. se estableció en Babilonia, donde comenzó nuevas obras en la ciudad para que dieran muestras de su grandeza. Fue en esa misma ciudad donde moriría un 10 de junio del año 323 a.C. por causas que aún a día de hoy siguen sin esclarecerse a los 32 años de edad. No dejó claro quién debía sucederle, y al ser preguntado, él, que apenas tenía fuerzas para hablar, dijo «Cráteroi», lo cual podría venir a significar que dejaba su legado al más fuerte, o también podría referirse a Crátero, uno de sus generales, pero los demás prefirieron entender la primera opción, por lo que a partir de entonces sus generales se enfrentarían por su imperio en lo que se conoció como la Guerra de los Diádocos. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con que os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.